La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, capítulo número 242. Estamos justo en la previa de esa celebración del 5º aniversario de este role que hemos organizado para este próximo jueves, día 5 de febrero, a partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde, en el espectacular Vélez Events de Marina por Valencia. Va a ser muy similar a lo que hicimos el año pasado, porque la verdad es que estoy muy contento con cómo salió el 4º aniversario. Vamos a tener encima del escenario a algunos de los grandes protagonistas de la vela y de la náutica a nivel español e internacional, y vamos también a entregar la segunda edición de los premios El Role. Ya hicimos pública esta semana mediante un comunicado quién había sido el ganador de esta segunda edición de los premios, y en este caso va a ir a parar a manos de Pedro Campos, el histórico navegante y armador de proyectos míticos de Copa América, de Volvo Ocean Race, ganador 11 veces de la Copa del Rey, presidente del Náutico de San Censo. Bueno, ese día ya glosaremos convenientemente la figura de Pedro, pero estamos convencidos de que es un galardón merecidísimo. Además, va a venir a recibirlo de manos del ganador de la primera edición de estos premios, que fue don Alejandro Abascal, con lo que la verdad va a ser un día muy muy bonito. Y ya sabéis que estáis todos invitados a venir, es entrada libre para todos los espectadores, es el único programa, el único role del año que vamos a grabar con público, y la verdad es que os pedimos que os animéis, porque va a ser muy bonito, ¿no? Compartir al menos esa celebración con todos vosotros, con los que nos lleváis escuchando desde hace ya un lustro. La verdad es que es un día para celebrarlo, un día que me encantaría compartir con el máximo número de vosotros. Por lo tanto, animaros y venir 6 de la tarde, jueves 5 de febrero, en ese espectacular Vélez Events de Marina por Valencia. Bueno, ¿y qué menú tenemos para este role? Tenemos dos entrevistas muy interesantes. La primera con Andrés Rodríguez. Andrés es, entre otras cosas, el editor tanto de Forbes como de Nautic Magazine, y nos va a contar todos los detalles de una de las operaciones más importantes de la historia de la prensa náutica española, como ha sido la compra por parte de Nautic Magazine de Náutica y Yates, que es una de las revistas más prestigiosas en la historia del sector aquí en España. Además, la fusión de estas dos revistas, que va a tener como primer resultado el próximo número en papel de Nautic, que va a salir dentro de nada, a mitad de febrero, a las calles, con lo que Andrés nos va a contar todos los detalles de eso y de su paso por el boot de Düsseldorf, donde otras cosas conoció al señor Rassi, al de Halber and Rassi. Ahora enseguida nos lo cuenta. Y también se sube de nuevo a la cubierta de este role la gran Tamara Echegoyen, que acaba de hacer historia formando parte de la primera tripulación femenina que intenta el trofeo Julio Verne, es decir, batir el récord del mundo de la vuelta al planeta con tripulación y sin escalas. Ha acabado en un tiempo de 57 días, que es un dato maravilloso, y eso que en las últimas millas las tuvieron que recorrer sin vela mayor porque les reventó al final de la virulencia de las condiciones que han tenido que afrontar en esta vuelta al mundo. Enseguida, Tamara nos cuenta, entre otras cosas, cómo es la sensación de llevar un bicho de estos de 100 pies a toda velocidad, con olas de 10 metros y en las condiciones más duras del mundo. Y la noticia más destacada de la semana, ya no solo a nivel nacional sino internacional, ha sido que Valencia va a acoger las 3 próximas ediciones del circuito de SailGP. 5 y 6 de septiembre de este 2026 va a ser la fecha en la que debute el circuito de SailGP aquí, en las mismas instalaciones en las que se disputaron las Copas América de 2007 y 2010, y la verdad es que es una noticia sensacional. También creo que es momento de darle el merecido reconocimiento que ha tenido a Cádiz, porque la verdad es que ha sido un auténtico exitazo las citas del circuito que se han celebrado allí. ¿Qué pasa? Que con la evolución de SailGP siempre andan buscando ciudades más internacionales, más reconocidas a nivel mundial, y Valencia, sobre todo después de haber acogido la Copa América, pues daba más con ese perfil, ¿no? Me cuentan que no ha sido cuestión de dinero, que Cádiz también apostaba por mantener a nivel presupuestario la regata, pero que al final las instituciones y las autoridades
han apostado por dar el salto a Valencia. Enhorabuena por la operación y hablaremos también de este tema detenidamente en el aniversario del próximo jueves. Y Luis Fogás, que también estará, como no, en ese aniversario conmigo ahí delante del micro, nos trae hoy, entre otras muchas cosas, la curiosa historia de los dos alemanes que escaparon de la RDA, de la República Democrática Alemana, haciendo windsurf. Enseguida nos lo cuenta. Y como siempre os invitamos a que nos mandéis mensajes a través de nuestros canales habituales, nachogomez@elrole.com si preferís el mail y mediante el WhatsApp al 613-070727 y que os apuntéis, que os suscribáis a nuestra newsletter en elrole.com, ahí nos dejáis el mail, os la mandamos todos los sábados, no solo con este role, sino con muchas más historias relacionadas con el mundo del mar y os animamos también a que os suscribáis a todos los canales posibles para que este role siga creciendo en números, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, yo qué sé, hay tantos sitios donde poder apoyar, con lo que si le dais una suscripción o un like o yo qué sé, lo que permita cada plataforma, la verdad es que estaremos muy agradecidos. Pues con todos estos contenidos arranca ya la edición número 242 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, como os decía en la introducción, hoy estoy especialmente contento porque nos hemos venido a hacer este role desde un escenario maravilloso, en pleno centro de Madrid. Ya os hablé en algún programa anterior de la existencia de esta maravilla que es la Forbes House, ¿no? Un proyecto único en el mundo que se inventó, además, se ha sacado de la manga el protagonista que nos acompaña hoy y que además ya es una habitual de este role, porque si no recuerdo mal, creo que es la tercera vez ya que nos acompaña don Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenido, bueno, bien hallados. Me siento muy cerca del podcast. Yo creo que a lo mejor lo comenté la otra vez porque lo escucho, sí. Lo sigo y aprendo mucho y es uno de mis habituales, pues eso, cuando escucho radio o radio bajo demanda, que es casi todo el día. Pues te lo agradezco un montón, hombre, porque al final la supervivencia de este role, en la semana que viene cumplimos 5 añitos, vamos a celebrar la fiesta de aniversario, hay una Marina de Valencia, con lo que... Joder. La constancia es una de las grandes virtudes o de los ingredientes de los medios de comunicación, es decir, siempre pongo el ejemplo para explicar un poco mi visión del media, de la editorial, siempre pongo la analogía de la navegación. O sea, hay que encontrar el rumbo adecuado, pero si no eres constante, te pierdes, se te va el rumbo o te rindes. Uh-huh. Y no sé qué pesa más, si la constancia o el rumbo, pero en todo caso sin constancia, y lo digo para felicitarte por los 5 años de podcast, donde a lo mejor has podido alguna vez dudar si continuar, si no continuar o lo que sea, pues el que resiste gana. Hoy te he pedido que vinieras, ¿no?, para hablar de una de las operaciones más importantes de la historia de la prensa náutica en España, que ahora vamos atentamente con ella porque la verdad es que a mí me tiene encantado y más siendo un poco parte, ¿no?, echando una mano en el proceso. Pero antes, estás recién llegado de Düsseldorf, del BUT, que es quizá el gran escaparate, ¿no?, de la náutica mundial durante todos los años. Cuéntame, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tal? Mira, yo estoy aprendiendo este año y estoy aprendiendo, conociendo en una revista náutica, conociendo el territorio. Sí. Estuve en la feria de Cannes y este año he ido por primera vez en mi vida no solo a la feria de Düsseldorf, sino al propio Düsseldorf, que no había ido nunca. Sí. Y claro, cuando vas por primera vez te das cuenta lo poco que sabes, porque solo he ido un día, porque no estuve el primer día, porque nosotros habíamos hecho en Davos, hacemos cada año en Davos una de las cenas más importantes de Forbes, entonces empalmé Davos con Düsseldorf, así que tuve que llegar el día 3, y mis conclusiones son: qué feria tan interesante, te toca Düsseldorf todos los años. Qué buen restaurante japonés hay en Düsseldorf, uno de mis favoritos del mundo ya, metido en mi lista, que eso también me va a hacer mucha ilusión cada año. Qué feria tan ordenada. Sí. Me llamó mucho la atención respecto a las ferias en España, que son todo gente con trolleys chocándose y empujándose y muchas azafatas repartiendo folletos y esto. Sí. Pues una feria como muy alemana, muy limpia, muy ordenada, muy grande. Y eso es una súper noticia para nosotros porque te das cuenta de la potencia de este sector. Y claro, en un solo día pues me vine apenas habiéndola rozado. Yeah. Fui a vela, a la zona de vela y a la zona de motor, y me vine sin conocer a casi nadie. Pero bueno, solucioné esa primera toma de contacto. Es verdad que parte del equipo había hecho los 2 días previos y ya los había hecho de manera exhaustiva. Sí. Y que Joaquín estuvo el año pasado y el año que viene pues nos la tenemos que tomar aún más a fondo, porque hay mucho trabajo por hacer ahí. Y me fui con mi maleta llena de revistas y repartiendo uno por uno como buen editor. Qué bueno.
Oye, además tuviste la oportunidad de estar, joder, una de las marcas míticas, además han pasado varios propietarios de uno por este role, es Harbert Rassi, ¿no? De veleros. Estuviste con Rassi, con el señor Rassi. Sí, conseguí que me hicieran una cita con Magnus Rassi y estuvimos ahí charlando y bueno, incluso me hice una foto como buen fan que posteé y bueno, yo soy muy fan de la marca, me la he estudiado un poco, tengo un libro histórico que ellos han publicado sobre su aniversario, creo, no sé si el 50 aniversario me parece, Sí. y es increíble que una leyenda, una marca legendaria en la náutica, consensuado junto con Swan, entre los mejores barcos del mundo. Así es. Luego hay otros. A nivel de velero Baltic, clásico sí, idolatrado son esos dos. A nivel de velero, y si uno tuviera que elegir un velero para dar la vuelta al mundo, aparece el nombre Harbert Rassi, aparece. Sí. Y que sea de, pues eso, de un señor así con apariencia de bonachón, al que le quedan los pantalones como grandotes y que, bueno, heredó de su padre la empresa, que fue el que la fundó y que lleva su apellido, es decir, los barcos llevan su apellido. Esto pasa muy pocas veces que una marca legendaria lleve el apellido de una persona. Y por lo que averigüé, es una empresa con mando en plaza, o sea, Magnus Rassi se mete en todo. Incluso me dijeron una cosa que no sé si es cierta, que hasta él mismo gestionaba las redes sociales, que no sé si será esto verdad o una leyenda. Y luego le pregunté y le dije, ¿tienes hijos? O sea, un poco para ver un poco Estuvimos hablando de la empresa familiar y le pregunté si tenía hijos y cómo iba a ir planificando la sucesión de Rassi. Y me dijo, no, tengo 2 hijas. Y entonces yo le dije, pues ya tienes un hijo, que varón que soy yo. Y si necesitas un heredero, y bueno, conseguí hacerle reír un poco. Y ahí está al pie del cañón, defendiendo el stand. Este año no habían llevado las grandes esloras, porque ellos tienen, si no me equivoco mal, han lanzado el barco más grande que han fabricado nunca, creo que es un 69 o un 60, sí. Pero ese no le llevaron este año, y este año llevaron un 40 y un 38. O sea, y le pregunté y me dijeron, bueno, cada año traemos uno. Así que bueno, la verdad que es una leyenda. Le pregunté también por German Frers, por el diseñador de barcos argentino, y le dije, oye, ya digo que soy un neófito, pero con mucha ilusión por aprender. Y le dije, oye, Magnus, ¿German Frers es el mejor diseñador de barcos del mundo? Y dice, sin duda alguna. Digo, ¿y no te parece raro que te diseñe a ti y diseñe a la competencia? Me dice, bueno, tenemos un pacto de que no puede diseñar el mismo tipo de barco. Uh-huh. No sé luego eso qué significará, pero lo que quiero decir es que Rassi comercializa los veleros con una etiqueta que pone diseñado por German Frers. Sí, sí, de hecho está navegando aquí en España German Frers últimamente, porque tiene el Recluta, que es un barco, un velero antiguo, y ha navegado en Sitges, navega en Mahón. La verdad es que el tío está... Oye, pues hay que traerle al podcast y a la revista, ¿no? Hombre. Y además hablando castellano, yo tengo muchas ganas de conocerle. Sí, vive en Buenos Aires, me parece, ¿no? Sí, lo padre viene mucho. Yo tuve aquí a la Celmira Frers. Sí, porque que ella lleva la comunicación. Sí, creo. Y se ha encargado del proyecto de documentar todo lo que fue la rehabilitación del Recluta, que es el barco con el que él hace regatas ahora. Sí, una familia muy interesante. Voy a investigar un poco el tipo de barco. Tenemos que hacerle una entrevista. Sí. Y bueno, ese fue mi rato. También me sorprendió que el stand de Harbert Rassi no solo exponía los barcos, sino que vendía merchandising, camisetas, gorro, bufanda, manteles. Vendía cualquier cosa con el logo. Me hizo pensar cuál será el futuro de marcas así, ¿no? Porque el homólogo sería algo así como que Ferdinand Porsche tuviera Porsche y todavía conocieras a Ferdinand Porsche y estuviera en el stand. Estuviera en el stand vendiendo y saludando. Y hombre, pues no tengo la menor duda de que Harbert Rassi no va a desaparecer nunca. Pero bueno, tendrán que gestionar. Bueno, él es joven, él no sé si tendrá 50, pero tendrán que gestionar el futuro, porque la empresa es 100%, si no me informé mal, 100% de él. Claro. La familia, no de varios herederos y tal. Es verdad que cuando ves ese barco, luego ir a los otros stands, pues da la sensación de que bajaras a ver un Dacia. Que también anda. Pero, sí, también tiene su público. Sí, claro. Depende para lo que lo quieras, claro. Oye, tú dices que eres un neófito, pero tú eres navegante. De hecho, creo que tienes barco, ¿no, Andrés? O sea, neófito un poco, a lo mejor en el mundillo náutico especializado, pero tú eres uno de los nuestros en lo que a la pasión por el mar se refiere. Sí, yo creo que esta revista, que Nautic no la
no la estaríamos editando con la ilusión que lo estamos haciendo si yo no navegara. Soy un navegante doméstico, humilde, porque también te das cuenta que de esto no se acaba de saber nunca y, bueno, como cualquier cosa, ¿no? Cuando profundizas un poco te das cuenta de lo que sabe la gente y luego también hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es, hay gente que sabe mucho de navegar. No sé, estoy pensando ahora, por ejemplo, en un marinero que yo admiro, que se llama Juan Carlos Parra, que he tenido la ocasión de verle y de navegar con él 2 o 3 temporadas en Ibiza, y que es un marinero. Quiero decir, no es un empresario, es un marinero. O sea, tú entiéndaseme bien, un vagabundo del mar. Es decir, él va de barco en barco, con un petate, sí, con un salario, pero es un hombre libre en el. Entonces, joder, a mí todas estas cosas para mí son lecciones de vida, ¿no? Que no se acerca uno al mar desde el éxito. Se puede acercar desde el éxito, pero al mar eso le da igual, ¿no? Hay una máxima en el negocio editorial que conviene recordar, que dice que no debes editar revistas de cosas que te gustan a ti. Ah, pues. Claro, bueno, pero obviamente yo me la estoy saltando. Pero ¿por qué? Y tiene cierta lógica, y es porque como editor pierdes la perspectiva. Yeah. Pierdes la perspectiva. Es decir, si a ti eso lo entiendo, sí. Claro, si a ti te encantan las mascotas y tienes 5 perros y 6 gatos, puedes perder la perspectiva. Y que una cosa que a ti te encanta no tiene que significar que haya un mercado. Aquí estamos haciendo lo contrario porque estoy, no convencido. Es obvio que hay un mercado y que nosotros tenemos mucho que aportar a ese mercado, ¿no? Bueno, por poner un poco en contexto a la gente, quien no te escuchara en las 2 entrevistas que te hicimos, que creo recordar que una fue cuando lanzaste el proyecto, que al principio era solo una web, ¿no? De Nautic Magazine. Empezamos de una manera, perdón que te interrumpa, de una manera que nosotros no solemos hacer y que nos ha ido bien, que es empezar modestamente solo con el digital. Y empezamos para ir conociendo el territorio y no gastándonos mucho. Y empezamos casi un año, ¿no? Me parece, solo con el digital. Luego pasamos al papel y ahora este año pues ya hemos dado un paso más en firme y que demuestra que teníamos ganas. Claro. A mí me hubiera gustado más rápido. Puede ser, pero bueno, pero tampoco. Es mejor hacer las cosas consolidando los cimientos que ir rápido, ¿no? Al final, es un poco para la gente que no te escuchará en estas 2 primeras entrevistas. Tú eres el dueño de Spain Media, que es la editorial que, entre otras cosas, publica la revista Forbes aquí en España desde hace muchísimos años, Tapas Magazine, referente. Oye, he leído que te citaba José Andrés en un tuit, ¿no? Bueno, es que esta noche las sorpresas que da la vida, como cantaba Rubén Blades, ¿no? En Pedro Navaja. Anoche tuvimos aquí una cena espectacular con la directora de Petrus. De los vinos. La leyenda de los vinos, ¿no? Y estuvimos probando los vinos y estaba invitado Raúl Pérez, que fue portada de Forbes, es probablemente el enólogo más importante de España y con fama ya mundial. Y yo posteé anoche menudos vinazos que nos hemos bebido con Raúl y tal. Y José Andrés apareció por la noche diciendo, no me habéis invitado. Y como tiene 1 millón y pico de seguidores, pues ala, ya se ha disparado todo. Te lo decía también porque eso, dentro de este grupo que tú presides, una de tus apuestas fue en Nautic Magazine, que es lo que comentamos que surgió con la web. Luego empezó en formato de papel. Yo empecé también a colaborar con la revista hará aproximadamente 1 año. Y estas navidades protagonizaste, diste un bombazo que fue quizá una de las noticias más importantes en la historia de la prensa náutica en nuestro país, que tomasteis la decisión de comprar Náutica y Yates, que es una de las revistas de referencia. ¿Puedes contarme un poquito la jugada, ¿no? Desde el momento que lo piensas, que lo ejecutas, por qué tienes en la cabeza? Claro, pues mira, yo lo que quiero es que Nautic vaya consolide el liderazgo y a partir del liderazgo ensanchar el terreno de juego, cambiar un poco las reglas, introducir el estilo de vida, ayudar a los fabricantes, ayudar a los navegantes, crear comunidad. Y yo a eso pues quiero ir más rápido, pero ya digo, consolidando cimientos. Como soy un loco del kiosco y estoy todo el día en el kiosco viendo lo que hay, yo compraba Náutica Yates, igual que compro Skipper, igual que compro Mares, igual que compro las revistas internacionales para aprender y para ver lo que hay. Y un día dije, bueno, pues tengo la sensación de que lo que sabe hacer Náutica Yates no lo sabe hacer Nautic a día de hoy. Es decir, ese conocimiento profundo del quién es quién en la náutica, de los modelos, de los consejos para los usuarios, de probar barcos, del test de barcos, de conocer las ferias. Entonces yo dije, ¿cuánto vamos a tardar en náutica en tener este conocimiento? Pues vamos a tardar mucho tiempo, 1 año, 2 años en tenerlo, ¿no? Y también pensé que nosotros teníamos algo que ellos no tenían.
Y nosotros tenemos una editorial grande, tenemos también muchos anunciantes de estilo de vida y tenemos muy buena reputación en la organización de eventos. Y entonces, pues llamé por teléfono y hablé con Mercedes y le dije, mira Mercedes, no me conoces de nada, pero bueno, sí, soy Andrés, yo hago Spain Media con todo el equipo y tal, y pues vamos a tomarnos un café, pero yo tengo esta revista que es pequeñita, pero quiero que sea grande y tengo esta visión. Y bueno, pues todo podía haber quedado en, oye, pues nada, nos tomamos el café y fenomenal. Pero la cosa fue avanzando, ellos entendieron muy bien que nosotros podíamos aportar estabilidad y que nuestra visión podía sumar. Bueno, y entonces, pues hemos comprado la revista, o sea, hemos unido las dos revistas. ¿Y para qué hemos unido las dos revistas? Pues para ser el número uno en el mercado. Vamos a competir contra nuestros compañeros de Skipper, con toda su trayectoria y toda su historia, son buenos amigos y compañeros, vamos a competir con lealtad con ellos. Y una vez que ya tenemos ese liderazgo, pues ahora vamos a hacer a lo que hemos venido, a ensanchar el territorio, a incorporar el lifestyle, a quitar esa pesadilla que hace que si tienes un barco parezcas o un millonario o un tramposo, y a quitar esa pesadilla que supone que si te gusta navegar es que eres un privilegiado social, y acercarlo a la visión francesa en la que el mar es un deporte, como el esquí es un deporte. Y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo era niño esquiar era de ricos y hoy nadie se plantea que esquiar es de ricos porque los chavales tienen Semana Blanca y los pueblos que tienen nieve saben que la nieve es un motor económico. Pues necesitamos convertir la vela en un motor económico, necesitamos que desaparezca el impuesto de transmisiones, que si no estoy mal informado es el único país de Europa, y pongo asterisco si no estoy mal informado, pero creo que es el único país de Europa que grava con el impuesto de transmisiones la compra de un barco, y entonces estamos haciendo un primer número liderado por Joaquín, intentando tener lo mejor de Náutica Yates y lo mejor de Nautic. Y es la primera vez que fusionamos una revista en Spain Media. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque Highstar lo compramos, a César Castro, que lo había creado, y lo compramos, lo introducimos y nos ha ido muy bien. Pero eso fue incorporar dentro de la casa un título. Pero aquí es la primera vez que fusionamos dos recetas, ¿no? Y bueno, lógicamente eso tendrá un tiempo y tendremos que ceder entre ambas partes y ver cómo hacer un producto que dentro de unos meses pues nadie se acuerde de si había dos, claro, sino que haya uno, ¿no? Claro. Ahí estamos. Además, yo estoy encantado con el proceso, pues está aquí con Joaquín, que lo tenemos a la derecha, creando un producto que nos tiene súper ilusionados y que lo vamos a tener ya en la calle, en febrero. Sí, nada, en febrero, a ver si conseguimos cerrar. Pero es muy interesante que ellos sean de Barcelona, sí. Muy interesante, porque eso incorpora a la editorial la cultura editorial catalana, que es propia. Es muy interesante que ellos están en Barcelona con mar, lógicamente. Y bueno, que Diego esté en el jurado del barco del año, muy interesante. El know-how de Mercedes, los dos son muy conocidos en todo el sector y con muy buena reputación, porque lo he podido comprobar tanto en Cannes como en Düsseldorf. Y creo que están también muy ilusionados de nuestra manera de trabajar, porque les veo que abren los ojos así cuando nos ven en nuestras reuniones, nuestros modos de trabajo. Sí, porque además voy a contar una interioridad que sé que me vas a permitir. Una de las claves de todas tus publicaciones, y lo viví con el último cierre de Nautic, es que tú eres un tío muy exigente. O sea, yo he visto cómo te cargabas 30 páginas de una revista que se cerraba 2 días después porque, en tu opinión, no reunía los estándares adecuados. Cuéntame un poco. Es que tiene que ser. Nosotros tenemos que ofrecerle un valor al lector y al anunciante. Y ese valor tiene que estar siempre un poco por encima, por delante de lo que el lector y el anunciante necesita, porque para eso así va a estar pendiente de ti, ¿no? Y luego, yo no sé, imagínate que soy un cocinero y yo veo que el plato está mal, pero aún así lo saco a la sala. Y eso lo puedo hacer una vez. Sí, puedo hacer una vez. Y alguna vez publicamos alguna cosa que no es nuestro mejor plato. Pero lo que no puedo es convertirlo en un método, porque me convertiría en una persona muy triste. Tiene que ser así, tenemos que ir siempre un poco más allá. Y cuando hacemos algo mal, que hacemos muchísimas cosas mal, yo no dudo en decir, oye, esto está mal, esto está mal. Y incluso a veces pues hemos publicado cosas que están mal y diréis, esto está mal. A veces lo tienes que publicar porque el tiempo te lo arranca de las manos, ¿no? Pero yo creo que el mundo va más rápido de lo que vamos nosotros. Y la comunicación va más rápido de lo que vamos nosotros. Uh-huh. Pero es que nosotros, como editorial de estilo de vida, de tendencias, tenemos que ir, ya digo, siempre un poco por delante de la gente. Tenemos que ir corriendo. Y al ir corriendo, a veces no puedes dedicarle todo el mimo posible a las cosas. Entonces tienes que ser muy exigente, porque si no, cuando cedas un milímetro,
al día siguiente cedes 2, al día siguiente, y al final del año te has desviado 10 grados y estás en la Conchinchina. También los equipos de la editorial son muy exigentes por cultura empresa, ellos ya son exigentes. Bueno, y queremos ser los mejores, y yo creo que por eso Spain Media es un referente, ¿no? Y nuestros productos de papel, si uno va al kiosco, yo creo que están entre los mejores en general. Aunque no te interese la revista, están entre los mejores, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener el primer ejemplo de este transatlántico que va a ser la unión de Nautic Magazine con Náutica y Yates, que un poco las claves van a ser esa exigencia, y por eso te he hecho la pregunta, ¿no?, que tú tienes como editor y que se infiltra y se contagia, ¿no?, a los responsables que tienes por debajo, esa tradición, conocimiento del mercado que viene con el equipo de Náutica y Yates, ¿no? Diego, miembro del jurado de Mejor Barco del Año. Y luego esos reportajes que también caracterizan ya no solo a Nautic, sino a todas las publicaciones de Spain Media, en la que, por ejemplo, en el caso de Nautic me llamó mucho la atención, y al principio lo vi como espectador, digo, bueno, a ver, que tú quieres acercar a personajes importantes, conocidos, famosos, hacia el mar. Bueno, es que los personajes conocidos y famosos ya están en el mar. Es que ellos ya están. Es descubrir, ¿no? Es que lo que estaba pasando es que el negocio de la náutica estaba disgregado. Por un lado están los fabricantes de barcos, por otro están los comercializadores de barcos a nivel internacional, de las grandes marcas. Por otro lado están los ayuntamientos con sus playas. Por otro lado están los Vicente Boluda con su negocio de barcos. Por otro lado está Balearia con su negocio de transporte de personas. Todos disgregados. Por otro lado están los deportistas. Sí. Cada uno por su lado. Pero sí hay una cosa que les une, que es el mar. Pero es que hay otra comunidad inmensa que es los que disfrutan del mar. No hace falta ser un profesional del mar, no hace falta que vivas del mar para disfrutar del mar. Y disfrutar del mar disfruta todo el mundo. Una comunidad enorme, que es a la que nos dirigimos. Entonces, basta ver los teléfonos cuando empieza el buen tiempo, cómo la gente presume de estar en el mar, o de estar embarcado, o de estar en una playa, o de estar comiendo en el chiringuito de moda, o de estar en forma, o de coger un crucero por, no sé, los fiordos. Yo estoy intentando, y lo vamos a conseguir, integrar a toda esta gente en una sola idea común, que es amamos el mar, amamos el mar. Igual que yo puedo amar los coches y no tener coche. Yeah. O no ser piloto de carreras. O querer uno eléctrico y no uno gasolina. O no haber cambiado de coche en 50 años. Entonces estamos recordándole a todas estas pequeñas comunidades, bueno, esto es un trabajo que nos va a llevar varios años, que tenemos una cosa en común, que es amamos el mar, nuestra economía depende del mar, no hay ningún país como España en Europa con tal potencia de costas, nuestra primera industria del turismo tiene que ver directamente con el mar, por supuesto el sol y la comida, pero con el mar en un grueso enorme. Vamos a celebrarlo y hagamos una revista que habla de todo esto, y por eso nuestras portadas son una declaración de intenciones. Hemos tenido a Godson, un influencer muy interesante con un territorio muy interesante que es la naturaleza y con gran proyección mediática. Hemos tenido a Miranda Makarov, con eso conseguimos que toda la industria de la moda nos mire. Teniendo a Miranda Makarov en portada, toda la industria de la moda, que sabe que Miranda es una persona muy importante, ha dicho, ¿qué hace Miranda en Nautic? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No voy a desvelar la portada del número siguiente, pero voy a dar un dato muy emocionante. Tenemos a Hermès como anunciante en Nautic. Se me pone la piel de gallina. ¿Esto qué significa? Esto significa que el anunciante más difícil del estilo de vida en el mundo, el más difícil de conseguir, ha decidido que una revista pequeña como Nautic, o ha decidido que el lifestyle y la náutica es un territorio. Es decir, que sus clientes son los que quiere que sean clientes de Hermès. El mar lo tienen en su cabeza determinados meses del año. Y eso significa que teniendo a Hermès y siendo capaces de incluir además la publicidad sectorial que Náutica y Yates maneja bien, pues van a venir un montón de anunciantes después de Hermès. Vendrá Rolex con los relojes náuticos, vendrá la relojería, vendrán los coches que se ven en las marinas, sí. Vendrán las marinas cuando tienen tiendas en Ibiza de Dolce Gabbana, de Prada, vendrán las marinas. Es que hay muchas cosas que están ya hechas, pero estaban deslavazadas. O sea, no somos nosotros los que le explicamos a Puerto Banús que la gente va a Puerto Banús para ver la experiencia de las tiendas y algunos a navegar. Eso ya Puerto Banús lo tiene dominado. Nosotros lo que estamos es recogiéndolo en un medio, por supuesto absolutamente comprometidos con la pura navegación deportiva estricta, que es lo que va a aportar Náutica y Yates. Bueno, pues ir terminando, Andrés, que no quiero robarte más tiempo. Dos cosas. Una, ¿va a ser bimensual? O sea, ¿van a salir 6 números al año a partir de ahora, desde febrero? Este año nos hemos adaptado hemos subido la periodicidad para adaptarnos a la periodicidad de Náutica y Yates. Los números los vamos a hacer coincidir con las grandes ferias, con Barcelona, con Mallorca, con Cannes, iremos haciendo coincidir. Y yo creo que es una buena periodicidad. Ya veremos cómo termina el año, pero
también tenemos que hacer la digestión de esa periodicidad porque el año pasado hicimos 3. O sea, Sí. estamos duplicando la periodicidad. Y luego la última, y además me lo pregunta muchísima gente. Tú eres quizá una de las personas que mejor puede explicar por qué el papel sigue en auge. Porque al final, es verdad que se hacen muchos eventos, hay webs y tal y cual, pero las revistas en papel son un poco el buque insignia, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento hoy en día de la gente con respecto al papel? Es súper fácil. Mira, esto se entiende muy fácil. Con 2 ejemplos. Si yo te quiero invitar a una celebración personal mía, imagínate, una boda. ¿Te gustaría que te enviara un WhatsApp o recibir una invitación de papel? El 100% de las personas prefieren recibir una invitación de papel. Eso se entiende muy bien con esto. Y tengo otra metáfora que también es muy divertida. Tú imagínate que alguien te dice, están hablando muy mal de ti, o ha salido un artículo negativo de tu marca, de tu persona, de lo que sea. ¿Dónde te preocupa más? ¿Si te lo traen impreso o lo ves en el teléfono? Si te lo traen impreso. Total. Es probable que impreso haya impreso 1000 ejemplares y el teléfono lo vean 1 millón de personas. Pero a ti te preocupa más el print. Es la magia de Gutenberg. Lo que queda impreso está elevado. Entonces, la experiencia de papel es única, no es masiva. La experiencia masiva es digital. Nosotros aspiramos, y creo que ya somos el número 1 digital del sector, aspiramos a competir con las grandes revistas de lifestyle en volumen. Pero la experiencia de print, cuando tú tocas Nautic con ese papel, con el golpe seco del logo, con ese peso, con 2 papeles, el mate para la información de lifestyle y el brillo para la información técnica, es una revista que te da pena tirar. O sea, que tú te viene el número siguiente y te da pena tirar la anterior. Y eso, pues eso es único y nosotros sabemos jugarlo. Pues nada, en apenas 15 días como mucho tenemos ya en las manos el siguiente. Si conseguimos cerrar, sí. Sí, hombre, sí, eso nos toca a nosotros. Siempre, con lo que- siempre acabamos cerrando, Sí, eso también por te lo eso. digo. O sea, que así llevamos casi 20 años. Por eso llegará. Además, bueno, lo voy a contar porque además la gente ya sabe de mi pasión por él y lo ya publicado en redes. Loquillo es uno de los personajes que me fue a entrevistarlo a Donosti. Claro. Vamos, vaya momentazo. Sí. Y vaya crack. Hay una de las frases que solo desvelo una, porque la gente ya lo leerá cuando lo publiquemos, que es: yo sería totalmente incapaz de vivir en una ciudad sin mar. Claro. Bueno, Pues es sí. el autor del rompeolas, ¿no? Correcto. O sea, que con eso se dice todo. Pues ahí nos emplazamos. Muchísimas gracias, Un Andrés. abrazo, seguimos escuchando. ¡Seguimos! La bitácora del role. Bueno, y en esta bitácora del role tenemos de nuevo a una de las mejores navegantes de la historia de España, que además, como ya sabéis bien los fieles a este role, es uno de nuestros personajes favoritos. ¿Por qué? Porque ha completado una de las mayores hazañas de la vela a nivel mundial. Hace nada, hace un par de días. Y además tengo que pedirle disculpas públicas por algo que enseguida iremos al tema. Mi querida Tamara Echegoyen, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estáis? Bueno, primero que nada, enhorabuena. 57 días y 21 horas el récord de una tripulación femenina en dar la vuelta al mundo en un auténtico tiempazo y con una experiencia que debe haber sido brutal y ahora me contarás, ¿no? Pero ¿cómo tienes el cuerpo después de haber logrado un reto tan brutal como este? Pues la verdad es que ahora mismo lo tengo bastante cansado. Es cierto que las emociones, sobre todo que vivimos el lunes al terminar y cruzar la línea de llegada, te hacen mantenerte como activa y creer que puedes con todo, pero los días van pasando y cada vez el cuerpo te va diciendo que ya no puede más. Así Ya. que me encuentro muy feliz. También tengo que decir que orgullosa, pero es verdad que estoy muy cansada, muy cansada. Normal. Oye, ¿qué cosas han cambiado entre lo que tenías tú en la cabeza antes de empezar esta auténtica, el auténtico logro que habéis logrado y una vez has terminado? ¿Qué ha cambiado más o qué te llama la atención o qué...? Lo que más ha cambiado seguramente es la perspectiva del trofeo que tenía antes de empezar y ahora que lo tengo al terminar. Cuando realmente valoraba hacer este reto, evidentemente es un desafío enorme, sobre todo dar la vuelta al mundo navegando sin escalas, independientemente del tiempo. También lo es hacerlo en un equipo femenino, nunca lo había hecho antes. Y también hacerlo en un trimarán con todo lo que conllevaba, que sabía que evidentemente tuvimos una época de entrenamiento, pero estaba convencida de que siempre necesitas más, ¿no? Para poder conocer el barco. La realidad es que tenía muchas cosas claras que sabían que debía ser parte del reto y otras que no tenía tan claras. Pero la realidad es que cambió un poco la perspectiva. Al final empecé como muy concentrada en un número de días. Evidentemente no era el récord. Sabía perfectamente que para eso
el proyecto tenía que tener más cosas a favor y que no era el momento, y tampoco pasa nada. La importancia era poder dar la vuelta al mundo entero. Pero cuando lo terminé me di cuenta que ese número se desvaneció para darse cuenta de que lo importante de este proyecto era empezar y terminar. Ole. Porque era lo que podía marcar el primer paso de que yo creo que de un cambio, o el primer paso de hacia un mundo en el que haya más oportunidades y haya más espacio para las mujeres para primero adquirir el conocimiento, ¿no? y la experiencia que se necesita para tener un nivel para poder en años volver a hacerlo con opciones, ¿no? De batir ese récord que acaba de batir el equipo de Sodevo, pero para eso tenemos que estar en el agua y para eso tenemos que tener oportunidades, y creo que este proyecto ha abierto una puerta que espero que no se cierre y que puedan aprovechar muchas regatistas femeninas. Oye, lo comentábamos antes de empezar con la entrevista, Tamara, qué bonito también la reacción del Sodevo cuando cruzaron la línea de mate batiendo su récord ya estratosférico, que lo fijaron en 40 días y 10 horas, y acordándose también de vosotras, ¿no? De vuestra hazaña. La verdad es que fue muy emotivo, porque muchas veces creemos que no pueden convivir varios proyectos al mismo tiempo haciendo el mismo recorrido, y yo tengo que decir que tener el Sodevo en el mismo campo de regatas, vamos a decirlo, fue también una motivación extra para nosotros para seguir empujando. Porque al final todos somos competidores y todos nos gusta hacerlo bien. Y ellos fueron una fuente de motivación para nosotros. Y creo que cuando llegamos, estaban esperándonos sobre todo para hacernos partícipe de su pensamiento sobre lo que habíamos logrado. Para mí fue un punto increíble que siempre me regala el deporte, y sobre todo la vela, que es el fair play y el compañerismo. Y creo que los dos equipos estábamos muy contentos por los logros de cada uno, y creo que hay espacio para todos, y creo que es muy importante que se hable de los dos proyectos, porque creo que los dos proyectos consiguieron objetivos. Son diferentes, pero son objetivos muy importantes. Claro, totalmente. Bueno, la gente ya, sobre todo los aficionados de estos roles, se los hablan de memoria, pero claro, la gran diferencia era que el Sodevo estaba intentando de verdad batir el récord del mundo, bajar las 40 días y 23 horas que tenía Alex Pella, Francisco Joan y toda su tripulación desde 2017, con el mismo barco precisamente con el que el equipo de Tamara ha hecho este intento de récord. Y que la verdad es que, joder, han hecho una vuelta al mundo fantástica, y que ellos llegaron el domingo, mientras que el equipo de Tamara llegó el lunes, con lo que las trayectorias, yo me acuerdo estos días, esta última semana, cambiando de pantalla del Explorer, ¿sabes? Viendo de un recorrido a otro y al final empujando los dos a ver cómo lo conseguíais. Ha sido muy emocionante eso. Y tengo que decir que nuestra pequeña bestia tiene más de 22 años. Creo que Juan Vila ya navegó en ese barco. ¡Ostras! Madre mía. Que vi una foto de él. Qué grande, ¿no? Y No sé si con el Ban Popular o no sé con cuál navegó, pero sí. Lo que habéis conseguido es el sello de que si algún día existen opciones de que podáis tener de última generación un equipo femenino, quién sabe dónde está el techo. Exactamente, al final es como, yo se lo decía muchas veces, la gente no puede comprender en un reto de velocidad como que haya tantas diferencias, y yo intentaba explicarle, ¿no? Muchas veces a mis amigos es como, bueno, estamos en el mismo campo de regatas, pero es como si yo navego un 49er y compito contra gente que navega un MOF. Claro. Más o menos. Total. Pero es verdad que es bien merecido. Es un proyecto que lleva, creo que 7 años, ¿no? O 7 intentos. Hay mucha inversión, han evolucionado y han navegado muy bien. Y realmente estoy muy contenta por ellos. Qué bien. Oye, ¿has podido llevar el barco a lo largo de la Vuelta al Mundo? Sí, sí. Esto habrá sido a bordo de una bestia así como tu patio de recreo. Sí, la verdad es que fueron casi 2 meses de aprendizajes continuos y de un crecimiento, no solo como regatista, sino personal, que creo que me va a ayudar en el futuro en cualquier cosa que decida hacer, sea vela oceánica o sea otro desafío o lo que decida hacer en el futuro. Pero es cierto que estar involucrada en el rendimiento a través de ser trimmer, de estar llevando el barco, al final te hace sentirlo, te hace aprender, te hace ser mucho más autosuficiente, y a medida de los días te permitía no solo trimar, sino tener la cabeza más abierta. Y también te digo que navegando ese barco valoré mucho lo que hizo Alex Pella, porque os puedo decir que navegar a 40 nudos durante 4 días sin parar es muy complicado. Yo lo hice durante unas horas y cada vez que terminaba de conducir terminaba totalmente desgastada, y yo decía, Dios mío, estos chicos estuvieron así durante 4 días sin parar, a la intemperie, y es cansado. Pero es cierto que estoy muy contenta porque me dio
la oportunidad de crecer, me dio la oportunidad de tomar decisiones, de estar continuamente en contacto, ¿no?, con las decisiones estratégicas y tácticas, aunque las cabezas o las últimas decisiones siempre la tomaba evidentemente Alexia y Vic, que para eso tienen la experiencia y mi plena confianza en ellas, pero es cierto que cuando termine esta regata me siento mucho más completa y siento que conozco mucho más cómo funcionan los océanos, en qué momentos clave hay que estar o cómo gestionar los diferentes o frentes o sistemas meteorológicos o cuándo se puede empujar o cuándo se debe frenar, y creo que necesitaré tiempo para asimilar todo lo que he aprendido y eso me hace muy, muy feliz. Claro. ¿Cuáles son las condiciones más extremas de viento y de ola que habéis tenido? A ver, es complicado decirlo porque el final fue muy duro, pero también fue muy duro porque el barco estaba, como digo yo, lesionado, porque no teníamos mayor, porque tuvimos que meternos en las condiciones más fuertes porque era la única opción para poder llegar y porque no había como opción de poder hacerlo de otra forma. Siempre pensé que el Océano Sur, con el frío y con el gran fuerte viento, es de las situaciones como más complicadas. Es cierto que navegar cerca de los icebergs, el frío, pues no ayuda. Al final allí no llueve, ahí te graniza tu cabeza. Yeah. Si tienes suerte te nieva, pero si no te graniza. Hay muchos chubascos, el viento es muy frío, el agua es muy fría. Pero créeme que cuando el Atlántico Norte se pone tonto, los últimos días yo nunca había navegado con 10 metros de ola y créeme que son edificios que rodean el barco. Sí. Le contaba a un amigo, es como no eras capaz de ver el cielo, solo veías la ola. Pero yo creo que para mí las condiciones más duras creo que fueron al final, evidentemente por la intensidad de viento y la altura, pero también porque estás navegando en un barco que no tiene vela mayor, que has estado cansado, que has sufrido mucho durante el Océano Sur, porque cuando tuvimos el problema con el Jute, la mayor fue al inicio del Índico, por lo tanto ya no sabes si todo trabaja igual, ya no sabes si hay otra rotura. Entonces al final es las condiciones de viento, el estrés porque no sabes qué va a pasar, al final se acumulan muchas cosas que hace que los días sean como mucho más difíciles, ¿no? Y las guardias sean como más tensas. Claro. Oye, tú eres una de las pocas personas del planeta que ha tenido el privilegio de poder tripular y llevar la caña de un bicho así en estas condiciones. ¿Qué tiene de especial, de diferente? Pues muchas veces decís que, joder, cuando sabes llevar bien un barco, prácticamente lo sabes llevar bien todos, pero hay mucho pero ahí, ¿no? Cuéntame qué tiene de especial llevar la caña de un monstruo así. Pues la realidad a mí fue muy fácil adaptarme y sobre todo es un barco muy grande, pero es un barco que puedes sentir y cuando estás conduciendo eres capaz incluso de cambiar el trimado para que vaya mejor porque es muy sensitivo. Pero a mí me recordó muchísimo a las sensaciones que tengo en el 49er. Hostia. Pero con más toneladas. Es como surfeas parecido a las olas, tienes que tener como bastante cuidado con las pruebas para que no pinchen en las olas, por lo tanto los trimados tienen que ayudar a que la prueba vaya arriba. Es verdad que tenemos un foil que nos ayuda un poco al lift, pero no vuela el barco. Claro. Entonces, todo el feeling y todo el aprendizaje que tuve en un 49er me ayudó mucho para navegar en línea de este barco y también para maniobrar, porque al final es muy importante el carro de la mayor cada vez que quieres arribar. No sé, hay ciertas cosas de barcos rápidos que aunque sea un trimarán de 100 pies, se cumplen y todo ese conocimiento yo lo traía ya del 49er o de navegar en barcos rápidos y lo pude transferir muy rápido y sacar muy buenos resultados. Por lo tanto, incluso muchas veces con el piloto automático que va con números, también eres capaz de entenderlo y en función, pues imagínate de la presión que tenga en el timón o del movimiento que tenga, eres incluso capaz de retrimar el barco para que vaya mejor. Así que sí, todo el conocimiento que adquirí durante mis campañas olímpicas y navegando en diferentes barcos rápidos me ayudó mucho a conseguir entender el barco muy rápido y poder llevarlo bien. ¡Qué pasada! Pero bueno. Oye, Tamara, te decía al principio también que tenía que pedirte disculpas. ¿Por qué? Porque soy un bocado. Y en nuestra última entrevista, en la que te hice en la previa de que afrontaras este maravilloso reto, te prometí que estaría en la línea de llegada y la vida no me ha dejado. Te reconocer que ha sido por curro, pero me ha sido imposible ir, con lo que públicamente y con toda nuestra gente testigo te pido disculpas, hombre, que al menos no me quede por eso. No pasa nada, la verdad es que es complicado organizarse con o sobre todo a nosotros lo que nos pasó es que nuestra ETA de llegada era el fin de semana, creo que el sábado o viernes por la noche, sábado, pero luego se rompió la mayor y entonces se prolongó. Hubo amigos que compraron todo para estar conmigo y tuvieron que irse porque tenían que trabajar y al final es comprensible, ¿no? Hay un día cerrado y se entiende. Pero es cierto que fue una gran experiencia y que creo que lo hubieses disfrutado mucho.
Ya, eso seguro, eso es lo que más me duele. Pero bueno, ya está. Como seguro que te metes en otras, en estas no. Ya estamos. En estas no. Eso me lo dijeron todos mis amigos y digo yo, Pues mira, ya pero es está. que no tendré que hacer yo más vuelta al mundo para que vosotros vengáis, ¿no? Si es que no tenemos ninguna duda, Tamara, o sea que... Muy bien, pues Tamara Echegoyen, enhorabuena por seguir haciendo historia para nuestra vela. Ha sido un auténtico Muchas gracias. disfrute seguirte y nada, que te remito a la próxima batallita en la que te metas, que estoy convencido que no vas a tardar mucho en contárnosla. Seguro, seguro. De momento, si me permitís, me voy a descansar. Di que sí. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, Nacho. A ti, un abrazo. Un abrazo. ¡Seguimos! La bitácora del role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Semanita ventosa, temporalosa y muy fría como viene a ser el invierno. Este año sí que es el año del viento, ha habido años de sequía ventosa, pero Eolo parece que se ha desperezado y de qué manera, porque estamos teniendo unos temporales barriendo la península de oeste a este que nos están mandando muchísimo viento, también bastante frío y nieve por todos los lados, pero sobre todo estamos navegando mucho. Yo la semana pasada me pegué 3 sesiones muy potentes, muy potentes, con 4-0 y gracias porque no tengo nada más pequeño. Y nos hemos encontrado que esta semana estamos teniendo viento muy fuerte en Valencia, en muchos sitios. Acordaros lo que os dijimos la semana pasada. Vamos a ir con ojo, la hipotermia puede estar siempre ahí, podemos encontrarnos con temporales muy fuertes. Hemos tenido vientos por encima de 60 nudos, que es una barbaridad. Y luego siempre vamos buscando esas playas donde el viento no sea tremendísimamente descomunal y luego, pues en Levante los vientos de tierra suelen ser muy racheados y no son los mejores para navegar, pero siempre nos quedará el Mero o el Paquebote, por lo menos a los valencianos, donde podemos navegar. Ayer estaba viendo la webcam de Tarifa en Valdevaqueros y era descomunal el temporal que tenían. Como actualidad, vamos a traeros, tenemos la previa del evento de Margaret River, porque vamos a empezar a partir de este sábado, cuando estéis oyendo este role. Prueba de Australia, son 4 estrellas, vamos a ver qué pros tenemos por allí, cómo se nos presentan. No van a ir todos los pros, no es un evento 5 estrellas, no es un gran slam, pero sí que vamos a tener algunos primeros espadas en esas condiciones que, si son tan buenas como las de la Premia Junior que ganó Javi Escribano, va a ser espectacular y nos va a dar mucho titular y mucho reel de Instagram. ¿Qué tenemos también? Pues que nuestro Marc Paré, nuestro Víctor Fernández, nuestro Liam Dunkerbeck, nuestro Marino Gil y nuestro Miguelito Chapuis son así un poco el top españoles que esperamos tener ahí en ese top 10. Ya sabéis que el año pasado nuestro Marc Paré rompió esos 10 años que no teníamos nuevo campeón del mundo, que entre, sobre todo, Marcilio Brown, Philip Koster, eran los que estaban ahí partiendo un poco el bacalao en los últimos años, y por supuesto nuestro Víctor Fernández, que también ha sido campeón del mundo en los últimos 10 años, y este ha sido el nuevo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí, igual que en todo el circo de PWA que ya se está haciendo. Hemos tenido una pequeña prueba de towning, de freestyle arrastrado dentro del boot de Düsseldorf, que ahí estaban Rafa y Davide como jueces internacionales, y luego tenemos una historia así curiosa que la podéis buscar en Instagram, también están. Es una historia vieja, por supuesto, vieja, porque es anterior al 89, a la caída del muro de Berlín, de unos alemanes de la Alemania comunista que escaparon de Alemania haciendo windsurf. Es una historia un poco extraña porque os cuenta como unos chicos que habían visto información en revistas, hay una revista alemana muy famosa que es la revista Surf, que habían ido viendo cómo era un método para poder navegar, escaparon de la costa, fueron rescatados por pescadores. Es un hecho curioso, no os quiero contar mucho más para que veáis el reel de Instagram. Yo se lo enviaré a Nacho para ver si lo ponemos por ahí en nuestras redes sociales. Se llama Sergi Llanes y ahí explica un poquito esa aventura. Y luego, bueno, pues Nacho ya os habrá dicho, nos vemos el 5 de febrero. Yo espero a veros a todos por ahí. Ya sabemos que muchos sois más de vela que de windsurf, pero también hay muchos windsurfistas que nos oyen. Así que estáis todos invitados al Vélez Events. Nos vemos por los mares y un abrazote muy fuerte. ¡Chao, chao!
Y con Luis Fauás, como siempre, nos marchamos. Os esperamos este jueves 5 de febrero, 18 horas, en el Vélez y Benz de Marina por Valencia para compartir la celebración del 5º aniversario del Role. A ver si os venís, hombre, nos tomamos una cervecita allí. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.